en lo cotidiano, en la palabra de Dios, en las Escrituras y en la Eucaristía. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Jesús les dijo: ¿qué conversación es esta que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué ha pasado? Le contestaron: lo de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que le dijeron que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús dijo: qué necios y qué torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió y se lo iba dando. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, estamos ya en este tercer domingo del tiempo de Pascua y hoy se nos presenta este Evangelio que seguramente habremos conocido, habremos escuchado antes, quizás hasta lo hemos reflexionado en algún retiro, en alguna convivencia. Este pasaje de los discípulos de Emaús. 2 discípulos, de los cuales pues vemos que van ya de regreso a su casa, van de regreso a su vida anterior, el mismo día de la resurrección, pero ya en la noche. Y en medio de ese caminar, dice, entristecido, se encuentran al Señor. Y hay todo un proceso. Hay un proceso desde que comienza, que el Señor se acerca a su vida, hasta que lo reconocen. Y después de eso salen corriendo para anunciarle a los demás discípulos y apóstoles que Cristo había resucitado y lo habían reconocido. Y es que Dios, el Señor, se hace presente en nuestras vidas. Así como Jesús se hace presente en medio de estos 2 discípulos, en medio de su tristeza, en medio de su desesperanza, también Dios se presenta en nuestra vida. Y yo quisiera hoy que viéramos con claridad que el Señor se presenta en nuestra vida en 3 momentos especiales. Obviamente en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, pero hay como 3 momentos que podemos sacar de esta lectura. El primero es mientras vamos de camino.
Aquellos van metidos en sus cosas, en su tristeza, van discutiendo entre ellos lo que habían vivido con Jesús, con los demás discípulos, y Jesús se acerca a ellos y se comienza a caminar con ellos, en silencio. Jesús no apareció con aquella voz de la nube como el día de su bautismo. Jesús no se apareció así como en la transfiguración, con el rostro resplandeciente, no. Jesús, en la humildad, se acerca y comienza a caminar con ellos. Y más bien se hace el interesado en lo que vienen hablando. ¿Qué vienen hablando de camino? ¿Qué conversación es esta? Y ellos pues entonces se dan cuenta que viene alguien con ellos y le dice: ¿eres tú el único que no sabe lo que ha pasado estos días en Jerusalén? Y bueno, mira, este Mesías, dejamos todo para seguirlo, creíamos que era el Mesías, parece que no es el Mesías que nosotros esperábamos, y ya está, van 3 días y no ha pasado nada, aunque algunas mujeres habían dicho que ha resucitado. En primer lugar, para encontrar a Jesús, a Dios en nuestra vida, es en el caminar, en el día a día, en nuestra casa, en nuestro hogar, allí con nuestros familiares, con nuestros amigos, cuando vamos de camino al mercado, a la plaza, cuando vamos de camino al cine, al centro comercial, allí se presenta Jesús en medio de nosotros. Lo que pasa es que a veces vamos descuidados y no abrimos los ojos del corazón, del alma, para reconocer a Jesucristo. A veces vamos muy distraídos. Yo les pregunto, mientras que venían de su casa acá, ¿vieron algún coche rojo? ¿Vieron algún coche rojo? Él dice que sí. ¿Cuántos viste? No sabe, ¿verdad? Algunos habrán visto por allí, ¿verdad? ¿Y vieron algún coche verde? No. ¿Ah? No. ¿No o no se acuerdan? Claro. Porque vamos en la vida a veces, pues, así como en piloto automático, ya sabemos a dónde vamos, y no ponemos atención, ¿verdad? Y a veces en la vida nos pasa igual con Dios. En la vida, pues vamos seleccionando recuerdos, atenciones, pero pues hay cosas que no nos damos cuenta que pasan. Y a veces es Dios quien se acerca a nuestra vida, es Dios que se hace presente, y en realidad no nos damos cuenta que Dios está con nosotros. Hasta que pasa algo especial, hasta que, mira, es que Dios estaba allí, o a veces hasta después es que nos damos cuenta, mira, aquel día Dios estaba conmigo porque tal cosa o tal otra. Pero vamos por la vida muchas veces sin estar alertas a la presencia de Dios. Más bien vamos como no sé. Segundo lugar para encontrar a Cristo, la palabra de Dios. Dice que cuando comienzan a decirle que bueno, que esto y el otro, Jesús le dice que necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras, en la Biblia. ¿Tienen Biblia en su casa? ¿Sí? ¿La leen? Porque a veces tenemos Biblia en casa pero no la leemos. Tenemos allí como un libro bonito, allí bien guardado, mira, cuídalo porque es de tu abuela o lo que sea, pero a veces no leemos la palabra de Dios. Y hoy es muy fácil, hoy es muy fácil presentarnos a la palabra de Dios, hasta en el móvil lo tenemos, así que no hay excusa para encontrarnos con Cristo en la oración y en la palabra de Dios. Y en tercer lugar, pues así como lo reconocieron estos discípulos, en la Eucaristía. Dice, lo conocimos cuando partió el pan, cuando se sentó a la mesa con ellos y entonces tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Las mismas palabras que usamos en la Eucaristía. Allí se hace presente Cristo. A veces estamos en misa y estamos distraídos. A veces decimos, bueno, ¿y cuándo pasó la consagración? Que no me acuerdo. Estaba pensando yo a lo mejor en una cosa o en la otra. Bien, vamos a centrarnos en descubrir a Cristo en ese pan y ese vino que se nos da como alimento de salvación, como alimento de fortaleza. Hay algunos de aquí de la primera comunión, eso es lo que van a recibir el día de su primera comunión. Van a recibir a Cristo vivo. Van a recibir a ese Dios que se hace presente por nosotros y que se hace presente para darnos fuerza, para darnos vida.
Por lo tanto, vamos a llevarnos estas tres ideas o estos tres lugares donde podemos encontrar a Cristo en nuestra vida. En lo cotidiano, en la palabra de Dios, en las Escrituras y en la Eucaristía. Esta semana prendamos las alarmas, abramos los ojos, abramos el oído, sobre todo el corazón, para descubrir a Cristo que camina con nosotros y que nos da la alegría de la resurrección como se la dio a estos dos discípulos. Que así sea.